Muy buen día a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la sección de 10 minutos de café psicoanalítico. Les saluda el doctor Gerardo y el tema de ahora va a ser el principio de placer y principio de realidad. ¿Qué son estos principios? Son las formas de satisfacer los deseos. Solamente hay dos formas de satisfacer los deseos, que es con principio de placer y principio de realidad. El principio de placer se puede definir como la forma rápida pero riesgosa de satisfacer un deseo y su resultado va a ser un placer rápido. Y el principio de realidad se puede definir como la forma tardada pero segura de satisfacer un deseo y su resultado va a ser un placer duradero. Así que hay gran diferencia entre estos dos principios, pero estos dos principios siempre nos van a acompañar toda la vida. Siempre que se aparezca un deseo, van a aparecer los dos principios, primero el principio de placer, pero siempre debe de ganar el principio de realidad. Eso se puede definir la adultez. La adultez es que se elige con principio de realidad todos los deseos. Un niño o un adolescente siempre va a preferir el principio de placer para satisfacer sus deseos. Entonces, el principio de placer, nacemos con él. Va a haber un proceso para que aparezca el principio de realidad o se establezca, que es lo que vimos en las etapas del desarrollo de Ferenczi. ¿Se acuerdan? Las subetapas del POT, del POMA, del POGOM y del PPM, hasta llegar, bueno, las iniciales de cada una de las subetapas, hasta llegar al principio de realidad, que se va a establecer en la castración, más o menos a los 5 años en el niño. Y hay que tomar en cuenta que por lo regular los niños tienen el principio de realidad que tienen los padres. A veces se va a establecer o a veces nos vamos a preguntar por qué los niños no tienen este principio de realidad, pues porque los padres no lo tienen o no lo pudieron mostrarle o enseñarle al niño cómo se deben de satisfacer los deseos. ¿Para qué va a servir el principio de realidad en el desarrollo del niño? En que se puedan dar las funciones superiores cognitivas o cerebrales, las conocen. ¿Y cuáles son estas? Bueno, una buena atención, el buen uso de los sentidos, el registro de todo lo que se ve o se percibe con los sentidos, por supuesto, una buena memoria, el poder imaginar, el poder catequizar, bueno, la represión, una buena represión del niño va a ser gracias al principio de realidad. También otras funciones va a ser el juicio de realidad, una acción correcta o las acciones en general de todas las personas, el proceso de pensar. Si se tiene un buen proceso de pensamiento es porque se tiene un buen principio de realidad. También tolerar la frustración es por este principio, el fantasear de forma adecuada, el hablar en los niños. A fin de cuentas, un niño va a hablar más pronto que otros porque se insertó más rápidamente lo que es el principio de realidad. Entonces, conforme el niño va desarrollándose y los padres le van enseñando este principio de realidad, el niño va a tener muy buenas funciones superiores o un buen desarrollo cognitivo o psíquico, y por lo tanto va a tener este principio de realidad, digamos así, asegurado para que le pueda ganar al principio de placer. ¿Cómo fomentar el principio de realidad en los niños y en los adultos? Bueno, por medio de las artes, del estudio y de la ciencia. Al fin de cuentas, eso va a ayudar a que se establezca el principio de realidad. Entonces, un adulto, digamos ya en el sentido clínico y práctico, en el adulto cuando aparecen las pulsiones, sea una pulsión oral, anal, fálico-genital, bueno, por ejemplo, en la pulsión oral, que va a dar en consecuencia el deseo de comer, cuando aparece el deseo de comer o el hambre, la persona va a pensar las dos situaciones, con principio de placer o principio de realidad. Uno tiene hambre y dice principio de placer, comer en el primer lugar que aparezca, en el primer puesto de tacos, en el primer restaurante de la esquina, y ya satisfago el hambre y ya se termina, ¿no? El placer aparece rápido, se quita la pulsión, pero sin embargo puede haber consecuencias de que este lugar sea un mal lugar, pues esté sucio, tenga ahí problemas y luego nos enfermemos por haber decidido demasiado rápido o por haber querido solamente satisfacer el deseo rápidamente y seguir con el día.
A diferencia de, otra vez aparece el hambre, y uno va a decidir con principio de realidad, esto es, bueno, tolerar, como les decía aquí, un poco el hambre, las ganas de comer rápidamente y esperarse a llegar a la casa o a un restaurante ya conocido y poder comer sin mayor riesgo. Entonces, esta parte de principio de realidad, si aparece o si gana el principio de placer, si le gana el principio de realidad, puede haber consecuencias, en este caso que serían de enfermarse por comer algo que no esté bueno, lo más sano posible o bien o limpio, pues, o de una manera más adecuada. También otro ejemplo que sería la pulsión genital. De la pulsión genital va a aparecer el deseo de pareja. El elegir pareja, también van a aparecer siempre los dos principios. Principio de placer, que sería elegir pareja de forma rápida, pero siempre riesgosa, y ya se satisface la pulsión, el decir elegir una pareja de forma rápida o con principio de placer es pues, el primero, la primera que me diga que sí, o el primero que me encuentre, o la primera que me encuentre, ya, así como tal, ¿no? El primero que me encuentre o la encuentre en el baile o que quiera bailar conmigo, ya, con esa es más que suficiente para tener pareja, se satisface el deseo, pero pues, siempre va a haber esa parte del riesgo de que pues, no es la mejor manera de elegir una pareja o de casarse también, pues solamente al primero o a la primera que aparezca o que diga que sí. La forma, bueno, tardada pero segura de elegir una pareja es pues andar con la persona, conocerla, tratarla, que aparezca el noviazgo un poco más largo, o conocer a otras personas y decidir como la mejor o el mejor para poder tener pareja, ¿no? Entonces, ¿por qué las parejas al posterior de los meses o ya de casarse salen mal o aparecen las separaciones o divorcios, qué sé yo, todas esas cosas? Pues quizás porque se eligió con principio de placer y no con principio de realidad. A veces es la urgencia de casarse o de tener pareja o de salirse de casa, y pues los resultados son que se va a elegir con esas prisas una pareja, y pues obvio, pues lo más seguro, más que obvio, lo más seguro es que pues vaya a salir mal porque no se conoce a la persona. Entonces la importancia de elegir pareja con principio de realidad, y hoy está también comer con principio de realidad. También otro se puede usar, bueno, como ejemplo, la posición de saber, a fin de cuentas el querer estudiar alguna carrera o el deseo de obtener conocimiento, también se va a elegir, van a aparecer las dos opciones, principio de placer o principio de realidad, ¿no? O elegir una carrera con principio de placer sería la que está de moda, o la que todos mis amigos se fueron a estudiar a esa carrera y yo también me voy, o la que dicen mis papás que es la que ahí vas a ser más famoso y vas a ganar más dinero, y bueno, se va a elegir mal, ¿no? Por supuesto, porque así no se elige ni pareja, ni una carrera, o un trabajo también, por supuesto, ni comer. Entonces, el elegir una carrera tiene que ser con principio de realidad, ver todas las opciones, ver lo que le gusta a la persona, y etc., ¿no? Digamos, esa manera de saber a lo que a uno le gusta y para lo que uno es bueno, ¿no? Las virtudes que tiene para poder desarrollarse en el ámbito laboral. También en ocasiones cuando uno está enfermo, en general, digamos, ahí como tal, hay un deseo, por supuesto, de quererse curar, y va a haber, igual van a aparecer las dos opciones, principio de placer y principio de realidad, ¿no? Principio de placer es irse a lo rápido, digamos, una solución rápida, desde los brujos, pues, o hasta los test, lo que ustedes quieran, así de una manera rápida y ya, sin mayor problema, o más barata también. En ocasiones el principio de placer, que es la manera rápida y riesgosa, en ocasiones se elige porque es más barata, pero pues va a traer pues, malas consecuencias, ¿no? La persona no se va a aliviar, o se va a complicar, o pues, va a agarrar estos remedios o caseros, o bueno, hasta placebos, o también estos medicamentos milagro, y que por esa razón ya se quiere aliviar por eso, pero pues las consecuencias son peores, ¿no? Igual,
el hacer ejercicio y todo, y estos aparatos que aparecen en los infomerciales, que solamente teniendo esos 5 minutitos ya va a tener un cuerpo atlético, lo que ustedes quieran, o los sartenes estos para hacer rápidamente y fácil de comer, pues no deja de ser, a fin de cuentas, una elección con principio de placer, ¿no? Parece ahí, obvio está, lo ponen de manera lo más fácil para que la persona se convenza de que no, que solamente va a ser un placer rápido y se va a obtener y ya se va a evitar esas molestias que pudiera aparecer si se elige con principio de realidad. Así que bueno, la forma segura, tardada pero segura de aliviarse en una enfermedad, pues es eligiendo con principio de realidad y eligiendo, bueno, el tratamiento del médico, yendo con un médico, o puede ser una cirugía o algo, pero de una manera correcta. Igual, es lo mismo que pasa en ocasiones al tener alguna enfermedad mental o algún problema psíquico, un conflicto, que las personas se van rápido por la elección de principio de placer, una pastillita, y ya la compro en la farmacia y ya me quita la angustia, ya me hace funcional, y dejan, digamos así, lo ven como algo difícil el tratamiento largo, el psicoanálisis o alguna psicoterapia, que será más tardado pero seguro, y el placer o la cura va a ser duradera, en este caso hablando de psicoterapia o psicoanálisis, que digamos con una pastilla o nomás platicar con el vecino, la vecina, qué sé yo, que sería el principio de placer, ¿no? El eterno comparativo pues con la psiquiatría, el psicoanálisis, que las personas prefieren algo bueno, bonito y barato, aunque sea de manera riesgosa o no sea de una forma segura. Pero bueno, parte de, no quiere decir que las pastillas sean malas, pero se deben de combinar con los dos, tanto psicoterapia, si se requiere medicamento, pues medicamento, pero junto con la psicoterapia. Así que bueno, este es el tema de los principios del aquecer psíquico, como lo presenta Freud la primera vez en su artículo de 1912. Y bueno, a fin de cuentas es el principio de placer, el principio de realidad y la importancia de los niños, adolescentes y adultos de practicar las artes, bueno, seguir estudiando y seguir estudiando tanto artes como ciencia, a fin de cuentas, todo lo que haga el aumento del conocimiento y de uno mismo. También algo antes de terminar, cómo mejorar los deseos o cómo hacer que los deseos se satisfagan de una manera correcta es eligiendo el principio de realidad. La importancia, para que vean, de que el principio de realidad rija nuestras vidas, porque nos va a quitar complicaciones, dificultades y una vida riesgosa, no lo queremos. Igual con los pacientes, a fin de cuentas, ese es el objetivo terapéutico, que si se enfermaron es porque eligieron algo con principio de placer. Y en la terapia, uno de los objetivos terapéuticos es que rija en el psiquismo de la persona el principio de realidad, para que le vaya bien, para que le vaya mejor y ya no se enferme. Así que si uno se enferma, ya sabemos por qué es, porque uno eligió con principio de placer, no midió el riesgo, o se fue con la idea de ese placer rápido. Y bueno, un psiquismo sano es el que elige con principio de realidad. Una forma tardada pero segura y siempre obteniendo un placer duradero. Así que muchas gracias por su atención, espero les haya gustado y nos vemos en la siguiente sección, en el siguiente programa aquí en Café Psicoanalítico. Les comparto, ahí van a aparecer las redes sociales, nos pueden ver en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, o en las páginas tanto de la universidad, www.unifreud.com, o de la asociación www.amsp.mx. Ahí pueden ver nuestras actividades y nuestra oferta académica. Gracias a todos y que tengan un buen día.